Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en la Tía Política, hoy lunes 16 de marzo. El gobierno de la 4T nos repite todo el tiempo y todos los días que primero los pobres, que el dinero del gobierno es del pueblo y que vivimos en la austeridad republicana. Pero cuando vemos a dónde se va parte de este dinero, toda la historia cambia. Mientras que en México faltan médicos, medicinas, hay apagones, el gobierno presume solidaridad con Cuba. Les manda petróleo, médicos, programas sociales y ahora hasta nos salieron con que nos piden donaciones para la isla. Hoy quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Esto es solidaridad internacional o es favoritismo político a un régimen aliado, mientras que el país sigue lleno de carencias? En este capítulo vamos a revisar qué se ha mandado, cómo, cuánto y qué significa para México. Empecemos por lo más concreto, el petróleo. Los datos oficiales muestran que desde 2023 Pemex empezó a enviar crudo y productos a Cuba de forma constante. En 2024, los envíos promediaron poco más de 20,000 barriles diarios de crudo y alrededor de 2 a 3,000 barriles diarios de petrolíferos, con un valor cercano a 600 millones de dólares en todo el año. O sea, no son dos barquitos simbólicos, es un flujo estable y muy caro. En 2025, a pesar de que la producción de Pemex no vive sus mejores tiempos, las exportaciones a Cuba llegaron a representar 3.3% del total de ventas de crudo y 1.8% de los petrolíferos. México se convirtió en uno de los principales proveedores de energía de la isla. El discurso oficial dice: ayudamos a un pueblo hermano que sufre apagones por el bloqueo. Pero del lado mexicano, también hay estados con problemas en la red eléctrica, apagones y una CFE que no tiene recursos ilimitados. Entonces yo pregunto, ¿de verdad hay margen para ser tan generosos hacia afuera cuando adentro seguimos parchando todo el sistema? Volteamos a ver hacia los médicos cubanos. El gobierno firmó muchos convenios, primero en el sexenio de López Obrador y luego con la continuidad de la presidenta Coná. Esto con el fin de traer cientos de médicos desde Cuba a través del IMSS Bienestar. Lo hemos hablado en muchos programas. No es que los médicos lleguen y cobren aquí en su cuenta. Los contratos se firman con el gobierno cubano o con intermediarios estatales, y México paga montos millonarios a la isla por ese servicio. Tan solo en los últimos años se han contado contratos por miles de millones de pesos, incluyendo transporte, hospedaje, alimentación y pagos por honorarios, mientras que aquí seguimos teniendo médicos mexicanos sin plazas, con sueldos muy bajos o que trabajan con contratos temporales. El gobierno nos vende esto como la única opción ante el déficit de especialistas. Vayan ustedes a saber qué quieren decir con eso. Pero si hay miles de millones para pagarle a un gobierno extranjero, ¿por qué no hay ese mismo entusiasmo para ofrecer buenos sueldos, estabilidad y condiciones dignas a los médicos mexicanos? Ojo, no es nada en contra de los médicos cubanos. Eso no está ni siquiera a discusión. Es preguntarnos por qué se trata mejor a un convenio claramente ideológico que a quienes se formaron aquí. Ahora, hablemos de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
que se crearon para combatir la pobreza y la migración en México y que se han llevado a otros países, incluyendo a Cuba. Como todo lo que hacen estos, la narrativa suena re bonita. Compartir el modelo mexicano del bienestar con todo el mundo. Pero detrás de esto hay recursos públicos mexicanos aportados por contribuyentes que siguen viviendo pobreza, falta de oportunidades y carencias en este país. Es decir, todavía no logramos que estos programas cubran de manera efectiva las necesidades internas y ya se usan como carta de presentación internacional. México como laboratorio, pero pagado desde la misma bolsa, la nuestra. También está la parte de las medicinas y las vacunas, como el caso de Abdalá, la vacuna cubana contra el COVID, que se aplicó en México a quien se dejó engañar, a pesar de los cuestionamientos que tenían por la falta de aval de la OMS y la opacidad en los datos de eficacia. Nadie supo, nadie sabe de dónde qué, pero a todo mundo se le inyectaron. Bueno, al que se dejó, no a todo mundo. Otra vez se dio prioridad a la relación política y el discurso ese de apoyo a Cuba por encima de la transparencia y del consenso científico más amplio. Y bueno, no se trata solo de dinero o de servicios. También aquí estamos hablando de capital político. México se ha posicionado como uno de los países principales en defender al régimen cubano en América Latina, criticando el embargo de Estados Unidos y respaldando a La Habana en foros internacionales. Recordemos momentos simbólicos como Miguel Díaz-Canel como invitado estelar en ceremonias patrias mexicanas, abrazos, discursos de pueblo hermano y agradecimientos públicos desde La Habana por el permanente y decisivo apoyo de México. Y en los últimos días vimos cómo todo dio un giro que incendió el debate. El señor de Palenque, AMLO, ahora expresidente, aunque a la señora presidente con A le cueste trabajo, reapareció este fin de semana para pedir donaciones para Cuba a través de una nueva asociación civil que se llama Humanidad con América Latina, que casualmente fue creada unos días antes. O sea, nada de espontaneidad, por más que nos quieran engañar. AMLO pidió que la gente de México, o sea, el pueblo, deposite dinero en una cuenta bancaria para comprar alimentos, medicinas, combustibles y mandarlos a la isla. Obvio, la presidenta con A no solo respaldó públicamente el gesto, sino que anunció que ella misma hará una donación e insistió en que todo será fiscalizado y que la asociación está autorizada por el SAT como donataria hasta 2030. Ay, qué casualidad, ¿verdad? La versión oficial es: todo está regulado, todo será fiscalizado, es solo solidaridad ante el bloqueo. ¿Cuál bloqueo?, pregunto yo. Pero además, ya se nos olvidó el antecedente del fideicomiso por los demás, donde Morena fue sancionada por usar un mecanismo de ayuda para damnificados con retiros opacos y movimientos de efectivo. Cuando un gobierno y su movimiento tienen este historial, cualquier nueva colecta humanitaria deja de ser un acto genuino de solidaridad y se convierte en un enorme foco rojo de posible opacidad. Pero mientras todo esto pasa, ¿cómo está México? Aquí seguimos con altos niveles de pobreza, hospitales públicos que reportan desabasto de medicamentos y falta de personal. Hay regiones con apagones y redes eléctricas saturadas. Estados y municipios se quejan de la falta de presupuesto para servicios básicos. O sea, estamos re bien.
No estamos hablando de un país que ya haya resuelto sus problemas básicos y ahora pueda darse el lujo de ser el gran benefactor del Caribe. Hablamos de un país que aún no garantiza medicinas para todos, luz estable para todos, seguridad para todos, pero que sí encuentra recursos para sostener a un régimen amigo, ¿no? La 4T, para variar, presume humanismo, soberanía y prioridades sociales. Pero cuando revisamos la relación con Cuba, lo que vemos es otra cosa. Un gobierno dispuesto a mandar petróleo, a contratar médicos vía La Habana y a exportar programas sociales y ahora hasta organizar colectas, mientras que millones de mexicanos siguen haciendo filas en hospitales sin medicinas, lidiando con apagones y sobreviviendo con salarios que no les alcanzan. Esto no es solidaridad internacional, es desprecio para quienes vivimos aquí. No es ayuda humanitaria, es diplomacia. ¿Tú crees que México está obligado a ayudar a Cuba en esas condiciones? O cuéntame, ¿te han faltado medicinas, luz o atención médica en los últimos años? Con la historia de fideicomisos y colectas opacas, ¿confías en que este dinero llegue realmente al pueblo cubano y no se quede en mano de los gobiernos y las organizaciones? Porque si el dinero es del pueblo, lo mínimo es que primero se use para sanar a México. Y ya después hablamos de financiar los aplausos de un régimen aliado que está en muchos problemas. Ay, pasemos ahora a otro escenario. Vamos a hablar de la guerra del agua. En Chihuahua, el agua no es un tema técnico ni un discurso bonito sobre el medio ambiente. Es la base de la economía agrícola y la diferencia entre que una familia tenga o no su cosecha. En 2020, el gobierno federal decidió abrir las compuertas de la presa La Boquilla para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, estando en plena sequía, sin haber tenido ningún diálogo con los productores. Me suena. Esto detonó, pues, lo que muchos recuerdan como la guerra del agua en Chihuahua, y no es para menos. Vamos a ver qué pasó, qué se aprendió, si es que se aprendió algo, y por qué la nueva ley de aguas vuelve a encender todas las alarmas en el norte de nuestro país. La presa La Boquilla es la infraestructura hidráulica más importante del estado de Chihuahua. Alimenta el distrito de riego 5 y sostiene buena parte del sistema agrícola del río Conchos. Durante décadas, de ahí ha salido el agua que permite sembrar y cosechar miles de hectáreas. Tocar esa presa es tocar el corazón de la economía agrícola del estado. El conflicto que se amarra al famoso Tratado de Aguas de 1944 y que obliga a México a entregar a Estados Unidos un volumen de agua del río Bravo en ciclos de 5 años, a cambio recibe agua del río Colorado. En 2020, el gobierno federal decidió utilizar agua almacenada en presas de Chihuahua para cerrar el ciclo quinquenal y cumplir con ese compromiso justo cuando el estado arrastraba años de sequía. Inteligente. Sobre el papel, era una decisión técnica para cumplir con un tratado. Sobre la tierra, fue una decisión política que muchos sintieron como un despojo. La reacción fue inmediata. Agricultores de municipios como Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y San Francisco de Conchos
se organizaron y tomaron la presa La Boquilla para impedir que siguiera saliendo agua. Hubo bloqueos carreteros, manifestaciones, enfrentamientos con la Guardia Nacional, escenas de gas lacrimógeno, balazos, gente corriendo entre zanjas. Los propios productores la describieron como una guerra por el agua. El gobierno federal respondió desplegando a la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad en la zona. La idea era custodiar las instalaciones estratégicas, pero lo único que generó fue más tensión. Qué raro. En septiembre del 2020 se registró un episodio gravísimo. Elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una pareja de agricultores de Delicias. Una mujer fue asesinada y su esposo resultó herido. Años después, la CNDH determinó que el uso de la fuerza fue ilegítimo, desproporcionado y sin fin legítimo. ¿Y ya para qué? Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CFE reportaron daños superiores a 100 millones de pesos en la hidroeléctrica de La Boquilla. Tableros quemados, equipos destruidos, instalaciones vandalizadas. El saldo no fue solo económico. Se rompió la confianza entre el campo chihuahuense y el gobierno federal. Y esa fractura sigue pesando hasta hoy. Cuando Maru Campos llega al gobierno de Chihuahua en 2021, hereda un paquetazo. Productores enfrentados con la federación, sequía persistente y una relación política en llamas. En 2025, entre 82 y 87% del territorio chihuahuense estuvo en sequía extrema. En municipios como Delicias, Camargo o Meoqui, la situación fue una sequía excepcional, la categoría más grave asociada con colapsos productivos. La postura del gobierno estatal ha sido muy clara. Colaborar sí, sacrificar a la población no. Y como dijo la propia gobernadora, nadie está obligado a lo imposible. Si no hay agua, no hay forma. Pues en respuesta a la crisis, se impulsaron convenios de tecnificación de riego en los distritos Delicias y Valle Juárez, con inversión tripartita, Federación, Estado y productores, de más de 2,300 millones de pesos. El objetivo de esto fue tecnificar más de 15,000 hectáreas, reducir pérdidas y hacer más eficiente el uso del agua agrícola, que hoy se lleva alrededor del 76% del agua disponible en el país. Bueno, en el discurso suena perfecto. Modernización, eficiencia, producir más con menos. Pero, incluso con tecnificación, si desde el centro vuelven a abrir compuertas sin preguntar, el conflicto se repite. En todo esto llega la nueva Ley General de Aguas aprobada en el Senado, adivinaron, con mayoría morenista. En teoría, esta ley busca ordenar concesiones, regular mejor el recurso y dar prioridad al derecho humano al agua. ¿No hemos oído algo parecido con el derecho humano a la salud? Pero en estados como Chihuahua se lee distinto. Como una ley que refuerza el control federal sobre el agua, reduce la capacidad de decisión local y abre la puerta a que decisiones como las de 2020 se repitan ahora con un nuevo marco legal. La molestia se incrementa cuando legisladores que estuvieron del lado del gobierno federal en el conflicto de La Boquilla, como Juan Carlos Loera, hoy avalan esta ley junto con otros perfiles.
como adivinen, Andrea Chávez. En el imaginario del campo, eso se ve como una traición y un ataque directo a la soberanía hídrica del Estado. El mensaje que recibe el productor es: los mismos que quisieron vaciar tus presas ahora levantan la mano para votar una ley que les da todavía más poder sobre tu agua. ¿Cómo quieren que eso no se entienda como traición? Si juntamos todo, vemos dos visiones en choque. La visión del centro, que es cumplir tratados internacionales, cuadrar cifras, decidir desde los escritorios quién debe ceder el agua. Y la versión del norte, garantizar primero el agua para el campo y las comunidades que dependen de ella, porque sin agua no hay ciclo agrícola, no hay empleo y no hay comida. El Tratado del 44 enfrenta su mayor crisis, y no porque haya pleito diplomático, sino porque ya no hay agua suficiente para cumplirlo como antes. En Chihuahua lo dicen muy claro: colaborar sí, suicidarnos productivamente no. La historia de la presa de la Boquilla dejó una lección brutal. Cuando el agua escasea, la política de escritorio se estrella contra el desierto. En 2020, el gobierno federal decidió abrir las compuertas pensando primero en el tratado y después en los productores. Mandó a la Guardia Nacional en lugar de mandar soluciones. Criminalizó el campo y terminó con muertos, daños y una fractura política que sigue abierta. Hoy, con una nueva ley de aguas hecha desde el centro y aprobada por quienes ya le fallaron a Chihuahua, el mensaje que recibe el norte es que están dispuestos a repetir la historia con nuevos pretextos legales. El problema es que el agua no se negocia con discursos ni ideologías, es vida. Y nadie en Chihuahua está dispuesto a que su vida se decida desde un escritorio a cientos de kilómetros de donde se pega la sequía. ¿Quién debe tener la última palabra sobre el agua de Chihuahua? Me pregunto. ¿El gobierno federal o quienes viven del campo en el estado? ¿La nueva ley de aguas protege el derecho al agua o protege el derecho del centro a decidir por los estados? Si se fijan, en los dos temas de hoy se repite el mismo patrón. Con Cuba, el gobierno decide mandar petróleo, médicos, programas y hasta colectas internacionales, mientras que aquí faltan medicinas, luz y seguridad. Con Chihuahua, el gobierno decide desde un escritorio cuánta agua se va de la boquilla para cumplir tratados, aunque eso signifique poner de rodillas al campo en el norte. Es la misma lógica: recursos que no les pertenecen, el presupuesto o el agua, usados para quedar bien con un régimen amigo o con otro país, aunque eso implique dejar desprotegidos a los nuestros. Eso es lo que estamos viendo nuevamente: dejar desprotegida a nuestra gente, a nuestro pueblo. La diplomacia del bienestar para Cuba y la política del desdén para el norte. Por eso la discusión no es técnica, es profundamente política y profundamente moral. ¿A quién le debe lealtad un gobierno? ¿A sus aliados ideológicos o a la gente que vive la pobreza, la sequía y los apagones todos los días?
La 4T nos dice que el dinero es del pueblo y que primero están los pobres. Pero a la hora de decidir, el pueblo parece siempre el último de la fila. Si el dinero es del pueblo, que se use primero para sanar a México. Si el agua es de Chihuahua, que se decida primero en Chihuahua. Lo demás, todo lo demás, no es ni solidaridad ni humanismo. Es un gobierno jugando con recursos ajenos para sostener su narrativa. Y justo ahí es donde entramos nosotros, a dejar de tragarnos el discurso completo y empezar a preguntar, a exigir cuentas y defender lo que sí nos pertenece: el agua, el futuro, el presupuesto de este país. Porque si no lo defendemos nosotros, créanme, desde el centro, nadie lo va a hacer. Yo soy la tía política. Nos vemos mañana.